Muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo programa de Novodoc. Queremos agradecerle, sin más preámbulo, a nuestro gran amigo y colega Leonardo Cáceres. Muy buenas noches, Leonardo. Buenas noches del mundo. Una vez más, encantado de estar en tu programa. Por favor, preséntanos a quien tienes a tu lado. Bueno, es la doctora Alexandra Chalaco, psicóloga clínica del Hospital Andrade Marín. Hola, ¿qué tal? Es Alexandra Chalaco, un gusto estar aquí. Y sí, soy psicóloga clínica y tengo también una maestría en neuropsicología y pues sí, y trabajo en el HK. Así que un gusto estar aquí. Muchísimo gusto también de parte de quienes realizamos Novodoc. Sabes de que, bueno, tal vez ya te platicó Leonardo, queríamos abordar un importante tema que es esto de los trastornos de personalidad. Entonces a mí me pareció un tema bastante interesante porque realmente estamos inmersos, creo que todos, en algún trastorno de personalidad, y me pareció bastante genial tratar este tema, ¿no? Y realmente, bueno, sin más, vamos con algunas preguntas que prácticamente, o sea, te crean algunas dudas con respecto a esto de los trastornos de personalidad. Y bueno, digamos, tomaríamos de base estos trastornos como el inicio de una potencial y severa alteración mental. Bueno, más que nada, empecemos definiendo lo que es personalidad. Según la OMS, es un patrón enraizado de modos de pensar, sentir, comportarse y de adaptarse a un entorno. Esto tiene componentes genéticos, o sea, de nacimiento, pero también hay influencias ambientales, que es el entorno en el que se desenvolvió el individuo, la forma como fue criado, el trato que recibió. Entonces, todo esto nos va dando rasgos de personalidad que nos convierten en personas únicas. Sin embargo, cuando estos rasgos se vuelven desadaptativos,
es cuando ya podemos hablar de un trastorno. Entonces, esto ya ocasiona problemas en interacciones humanas, en la socialización con otras personas, puede ya en instancias mayores llegar a problemas legales, lesiones, dependiendo del trastorno que desarrolle el individuo. Bueno, el trastorno de personalidad es como dice el leíto, ¿sí? Es un trastorno en donde estas conductas son repetitivas, constantes, donde hay incluso alteraciones del pensamiento. Son pacientes en donde aquellos tienen dificultades para la adaptación. Son aquellos en donde ya no se adaptan al entorno y tienen problemas de, qué sé yo, en la parte emocional, en la parte social también y familiar. Son personas en donde tienen, por ejemplo, ciertas características como inseguridad, donde falta el respeto a las personas, a su entorno, donde tienen baja autoestima, y son personas en donde pueden tener dificultades en el control de los impulsos. Y es cierto, o sea, las causas son múltiples. Una de ellas se cree que es genética. Otros es la parte, bueno, bioquímica, anatómica de nuestro cerebro también, que aquí cumple un rol muy importante. Y también lo que es el entorno, la parte social. Por ejemplo, un niño que ha sufrido, qué sé yo, negligencia, violencia intrafamiliar, abusos sexuales o qué sé yo, abuso físico, o que se desenvuelve en un entorno donde hay consumo de sustancias, como, qué sé yo, el alcoholismo, drogas, tiene el riesgo mucho más alto de desarrollar un trastorno de personalidad. Se cree que el 10% de la población tiene o desarrolla un trastorno. Y los trastornos, pues bueno, son varios, ¿no? Que afectan algunos a las mujeres, otro más a varones. Entonces, bueno, ahí ya podemos ir clasificando esos trastornos. No sé si, bueno, no sé si hay alguna pregunta o vamos a ir clasificando esos trastornos. Entonces, ¿sí considerarían ustedes que es podría ser uno de estos trastornos un potencial inicio para una enfermedad mental más severa? Así es. Bueno, no siempre, pero sí se dan casos en los que ya un trastorno de personalidad puede derivar en otras enfermedades mentales más severas. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que según los dos sistemas de clasificación que existen para las enfermedades mentales, que son el IE-10 y el DSM-5, actualmente vigentes, ninguno de los dos admiten que se diagnostique un trastorno de personalidad antes de los 18 años. Sin embargo, los criterios para diagnosticar trastorno de personalidad contemplan que ya los rasgos se hayan venido manifestando desde la adolescencia, 14, 15 años, según diferentes bibliografías. Entonces, por ejemplo, una persona con un trastorno paranoide, que ya lo explicaremos más adelante, puede terminar convirtiéndose en un trastorno de ideas delirantes persistentes, que es un problema psiquiátrico más severo. Asimismo, hay otras enfermedades mentales que a la inversa pueden terminar en trastorno de personalidad. Por ejemplo, un estrés postraumático puede terminar con rasgos evitativos hacia ciertas circunstancias, o de hecho un trastorno de personalidad evitativa. Eso por poner un par de ejemplos. Entonces, la relación entre enfermedad mental y trastorno de personalidad es bidireccional. Sí, y otra cosa también que creo que es importante. Por ejemplo, a la consulta, a nosotros, no va un paciente por un trastorno de personalidad. Algunos de ellos van por presentar cuadros de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, divorcios, incluso en algunos casos, abuso de sustancias. Y en el transcurso de la historia clínica o de la entrevista, nosotros nos podemos dar
cuenta que el paciente va como para un trastorno de personalidad. O sea, se desarrolla, bueno, en sí, como les digo, no va porque tiene un trastorno de personalidad, sino porque va desarrollando otras comorbilidades médicas. Entonces, y como yo les digo, ¿no? Estos son comportamientos desadaptativos y repetitivos que afectan al entorno. Entonces, ahí el paciente busca esa ayuda o si no es obligado a buscar ayuda. Entonces, sí, o sea, hablar de trastornos de personalidad es un campo muy amplio que comprende varias cosas, pero sí es importante también informar quizás a la audiencia, ¿no? Que también todos nosotros que tenemos una personalidad o rasgos de personalidad, que se va formando con el temperamento, que es algo que nosotros ya heredamos, es genético, y también el carácter, que nosotros lo vamos desarrollando en el transcurso de nuestra vida y de las experiencias que nosotros tenemos, ¿no? Con el entorno, porque el ser humano es un ser sociable, es social, entonces necesitamos de las relaciones interpersonales y ahí es donde se va desarrollando el carácter. Entonces, cuando se vuelve un trastorno, como yo les dije, es cuando estas conductas son repetitivas, constantes y desadaptativas y que provocan un malestar en el entorno. Cuando hablamos de una personalidad normal, porque todos tenemos unos rasgos de personalidad, o sea, absolutamente todos, pero es normal cuando nos permite mantener un equilibrio, una homeostasis con el entorno, qué sé yo, psíquicamente, emocionalmente, conductualmente, y nos permite adaptarnos al entorno. En cambio, estas personalidades son aquellas en donde provocan, qué sé yo, desadaptación y no se adaptan y son rígidas. Entonces, ahí es donde en verdad hay un problema y ahí sí donde ya hablamos de un trastorno de personalidad y que se necesita ya intervención incluso farmacológica, psiquiátrica y en mi campo lo que es la parte psicoterapeuta y psicológica también. Entonces sí, es un campo muy interesante, muy amplio y muy complejo también. Sí, realmente me pareció un tema bastante importante de tratar porque no todas las personas, o sea, tienen el conocimiento de decir esta persona tiene, o como tratábamos de temas anteriores con Leonardo, esa persona es loca, tiene que ir al psiquiatra. Entonces no es tanto así, ¿no? Sino que debe ser sometido a una evaluación, ver si es que es necesario llegar, o sea, al extremo, digamos, de usar fármacos, o si no, solamente con el acompañamiento psicológico y psicoterapia pueda tranquilamente, digamos, adaptarse, como tú lo decías, al medio al que lo rodea. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hoy en día estamos sumidos en mucho estrés por la situación de pandemia, economía y tantas otras cosas que realmente yo creo que sí te pueden, o sea, digámoslo de alguna manera así, orillarte a que presentes tal o cual trastorno de personalidad. Y aquí han varios de los que yo había revisado y realmente me llamó mucho la atención este nuevo trastorno que era el antisocial. Me llamó bastante la atención y decía, o sea, es una persona que realmente se aísla del resto y nada más. Entonces, una pregunta puntual sería, ¿qué tipo de trastornos se presenta con mayor frecuencia de estos de trastornos de personalidad? Bueno, de los 10 trastornos de personalidad que están contemplados en el DSM, son más que en el CIE. Los más comunes que encontramos en nuestros medios son, por ejemplo, el trastorno borderline o limítrofe, que en el CIE lo llaman de personalidad emocionalmente inestable.
Estas son, por ejemplo, personas que sufren demasiado, hacen sus trabajos, le meten drama a todo. Son personas que tienen una vida social confrontativa, problemática. Entonces, creo que todos hemos conocido personas así, ¿no? Puede ser en nuestro lugar de trabajo, en nuestro barrio, en nuestra propia familia. Son personas, o sea, con relaciones afectivas fluctuantes que pueden variar del amor al odio con mucha facilidad, por ponerlo para ejemplo. Otro trastorno que también de pronto es subdiagnosticado en nuestro medio, el antisocial. Cuando escuchamos antisocial, siempre pensamos en un delincuente, en un asesino serial, en alguien que mata despiadadamente, ¿no? Sobre todo cuando hemos visto películas sobre asesinos seriales y cosas así, pero adaptados que sin embargo expresan en sus conductas digamos dentro de la ley, pero que igualmente logra perjudicar a muchas personas. También tenemos otro trastorno bastante común, el dependiente. Por ejemplo, estas son personas que siempre están aferradas a algo o más comúnmente a alguien. O sea, por ejemplo, una chica no puede vivir sin el novio, por poco se mata sin el novio, y cuando por fin esta relación llega a su final, esta mujer no tarda en hacerse de otra persona, o sea, siempre está dependiendo de una persona, o menos comúnmente, como decía, de alguna circunstancia. Evitativo. Esto, por ejemplo, se ha visto comúnmente cuando hay accidente de tránsito. Digamos que el conductor del otro vehículo dice, no, yo no voy a decir una palabra hasta que venga mi abogado o hasta que venga tal familiar. Y en lo posible evita confrontar el problema. El otro trastorno que, bueno, menos común, pero que sí hemos llegado a conocerlo, el histriónico. Estos, por ejemplo, son gente que les gusta ser el centro de atención, que les gusta mucho llamar la atención, así por haber citado los más, digamos, comunes en nuestro medio. Bueno, yo creo que, como yo les decía, ¿no? Al principio hay ciertos trastornos de personalidad que están más ligadas, digamos, a las mujeres. Uno de ellos es el histriónico. Se da más es en mujeres, es frecuente, pero también suele darse en hombres. Como ella dijo, les gusta ser el centro de atención, es dramáticas, entran en un cuadro de histeria y sobre todo utilizan un rasgo muy importante, que es la seducción. Entonces, seducen como para tener una ganancia secundaria. Incluso, como ya les dice acá, Eleito, son aquellas personas donde suelen tener problemas en las relaciones de pareja, porque siempre es la queja, es por ahí más, ¿sí? En las relaciones de pareja. Hay un libro que a mí me encantó cuando yo es leer, que se llama, es del autor, es de Walter Rizzo, ¿sí? Es un psicólogo argentino, que este libro se llama Amores altamente peligrosos. Ahí nos explica cómo estas personalidades que se van desarrollándose en las relaciones de pareja y cómo pueden provocar, digamos, conflictos, ¿sí? Emocionales, interpersonales, laborales incluso, o sea, etcétera, ¿sí? Incluso hay un trastorno de personalidad también que es el paranoide. Imagínense tener una pareja celosa, que todo el tiempo les estés controlando, desconfiada de todo el tiempo de ustedes, o si llegan 5 o 10 minutos tarde, ¿en dónde estás? ¿Y por qué no viniste? Y se hace una serie de ideas en su cabeza, porque también provocan estos trastornos de personalidad, lo que nosotros conocemos como distorsiones cognitivas. Son pacientes en donde también tienen dificultades en su mente, en sus pensamientos. Entonces sí, o sea, es un conflicto y este libro trata y explica cómo cada tipo de personalidad, en los ensayos clínicos que este psicólogo ha tenido,
cómo se va desenvolviendo y desarrollando en su vida cotidiana. Incluso, imagínense un trastorno de personalidad obsesivo y compulsivo. Son aquellas personalidades que son totalmente rígidas, donde no manejan una flexibilidad, donde no se adaptan a los cambios. Igual aquí es donde manejan un pensamiento dicotómico, es lo que nosotros conocemos. ¿Es blanco o es negro? Para ellos no hay cosas intermedias. Entonces, si es a las 5, es a las 5 y no hay cosas intermedias. Nada de estar esperando 5 minutitos más, que 10 minutitos más, no. Simplemente, chao, nos vemos. Entonces, son personas que son totalmente perfeccionistas, donde les gusta es la perfección. Y en una relación de pareja, justamente es eso. Buscan que todo esté perfecto, que todo esté en regla, donde no hay una flexibilidad, y ahí es donde hay conflictos, donde muchos pacientes se quejan de sus parejas, donde no hay esta flexibilidad y por lo tanto no pueden llevar una comunicación asertiva, adecuada con su entorno, y tienen conflictos en todo lado, incluso hasta en la parte laboral. Posiblemente nosotros nos hemos topado con ese tipo de personas que son muy rígidas, muy inflexibles, muy puntuales, muy perfeccionistas, que incluso ellos creen tener esa razón. Entonces sí, incluso hay otro tipo de personalidad que es el esquizotípico, por ejemplo. Este se cree que tiene más un factor genético, pero son personas, digamos, solitarias, son personas que no les gusta tener una adecuada empatía, que no les gusta interactuar en grupos, ser un poco más sociables, no tienen incluso relaciones de pareja, incluso la parte sexual que tampoco, que para ellos no es importante, interesante. Entonces, imagínense convivir con una persona o tener una pareja así. Entonces, es un conflicto y se vuelve, es un problema. Y aún más si es que nos encontramos con una persona esquizotípica. Son aquellas personalidades en donde tienen unos pensamientos excéntricos en relación a lo místico, a las cosas esotéricas, no sé. Entonces, pero que se va es al extremo, ¿no? Porque hay personas que se dedican a eso y creen en eso, pero estas personalidades que se van a lo que es ya a lo extremo, a lo complejo, entonces ahí es donde ya entra una parte disfuncional y patológico, ya no es normal. Entonces, es interesante es aprender de estas personalidades, saber un poco de estas características, y nosotros en consulta es lo que si nos topamos con estas personalidades, incluso van desarrollándose otras comorbilidades médicas. Bueno, sí, sí me pareció muy interesante el tema. ¿Cómo identifico en mi familiar un trastorno de este tipo? Puede ser, o sea, un detonante para que se presente uno de estos trastornos, digamos, por algún suceso importante, que sé yo, fallecimiento de alguien, problemas en cualquier índole, para que se presente. Pero ¿y cómo identifico yo? Digamos que tengo mi hermano y él se está comportando de una manera muy particular. ¿Cómo identifico yo este trastorno en un familiar mío? Ya, retomando un poco lo que decía aquí la doctorita Ale, aquí tenemos que ya centrarnos cuando la conducta del individuo, del paciente, es disfuncional, o sea que ya causa problemas en el trabajo, en la familia, en la pareja, en el grupo social. O sea, ahí es dependiendo del trastorno. Por ejemplo, si es que es un paciente ya con rasgos esquizoides, de pronto empieza a aislarse, empieza a evitar la interacción social.
Y entonces es el típico hermano, el ejemplo que puso el mundo, que se encierra en el dormitorio, que ya no quiere salir, no quiere saber de nadie, pasa solo en sus libros, solo en su música, hace lo posible por evitar la interacción social. Y esto, una persona de esas características difícilmente va a tener amigos, más difícilmente va a conseguir pareja. Entonces, así identificar, por ejemplo, a un esquizoide. Un esquizotípico, que ya incluso se le considera como en ocasiones un paso previo a la esquizofrenia. A veces una personalidad esquizotípica es ya un pródromo de la esquizofrenia, que es la más temible de las enfermedades mentales. Sin embargo, el trastorno de personalidad esquizotípico, o sea, las ideas no llegan a ser delirantes, pero sí están sobrevaloradas. O sea, por ejemplo, pienso que el vecino me quiere hacer daño, o que los vecinos me están envenenando la comida, por poner un par de ejemplos, ¿no? O que mi familia me quiere ver fracasado. Sin embargo, la idea no llega a ser delirante porque, por ejemplo, cuando ya llega a ser delirante, como pasa en la psicosis, ahí ya voy a lanzar piedras o a atacar a los vecinos porque me quieren hacer daño. En cambio, en la idea sobrevalorada es esta idea centrada que me hace ya incluso ser agresivo verbalmente contra mi familia, contra otras personas. Por ejemplo, ya los rasgos antisociales. Estos son de los que más tempranamente llegan a identificarse porque tienen un importantísimo componente ambiental. Por ejemplo, si un niño creció en un ambiente violento, en un ambiente delincuencial, en un ambiente con consumo de sustancias, de drogas, de alcohol, con violencia intrafamiliar, entonces fácilmente este chico cuando ya entra a la adolescencia va a empezar a replicar estas conductas que aprendió durante su infancia. Y entonces, así mismo va a empezar a robarse cosas de los compañeros del colegio, a robar cosas en la misma casa, va a mostrar frivolidad, que es no tener empatía, no lograr ponerse en el lugar de otros. O sea, por ejemplo, aunque veo que la persona a la que le perjudiqué está seriamente dañada, está llorando, él no es capaz de compadecerse, de tener compasión por otras personas. Por ejemplo, un narcisista, que no lo hemos mencionado mucho el día de hoy. Esta persona, por ejemplo, ya desde la adolescencia empieza a ser megalómano, egocéntrico, solo yo valgo, solo yo tengo la razón, solo yo sirvo, el resto es basura, el resto es minimizado, ¿no? Entonces, ya si vamos viendo estos tipos de rasgos, ya podemos sospechar de trastornos de personalidad en un familiar. Y también, como hace un momento mencionaba Edmundo, no todos tienen el mismo tratamiento. Algunos son más susceptibles de farmacoterapia, otros no responden al fármaco y son más bien candidatos para tratamiento psicológico. Así es, y siempre tiene que estar con un profesional. Alguna vez nombramos en alguno de los programas pasados con Leonardo de que no puede ser una persona que vaya y le cuente a la vecina el problema que tiene. A veces creo que ayuda el hecho que te escuche, ¿no? Pero yo creo que debe ser más encaminado a una persona que te escuche, sí, pero te ayude a encaminarte por dónde debes tomar, ¿no? ¿Qué camino tomar? Y en verdad, o sea, debe hacerlo una persona profesional que en este caso sea psicología, psiquiatría, pero yo ya a la psiquiatría le pongo ya en el borde ya, o sea, de trastornos, o sea, bastante severos, ¿no? Que ya requieran medicación. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo evalúo que algún tipo de estos trastornos podría ser perjudicial para mi seguridad o de los integrantes de mi hogar? Casi ya lo nombraste anteriormente, Leonardo. Ya. Bueno, es importante que ustedes, o sea, tome el entorno, sí, es muy consciente. Como yo les decía, cuando hay una negligencia donde ya se está afectando a terceras personas, donde ya es un comportamiento incluso que puede ser violento, yo creo que ahí ya tenemos que buscar ayuda. Y sobre todo,
mí es muy importante ahora en la actualidad es cuidar es a los niños, a la adolescencia también, porque, y sobre todo también observar, porque ahora nosotros, los niños, en los medios, en la parte de internet, en las redes sociales, ya no hay una adecuada interacción, ya no nos estamos relacionando, claro, y lógicamente también por la pandemia que impide eso, pero sí es muy importante también ser muy observadores a las conductas. Es cierto, nosotros para hacer un diagnóstico tenemos que, es bueno, según la clasificación diagnóstica, nos dice, bueno, a finales de la adolescencia, a las primeras etapas de la edad adulta que ya podemos hacer es un diagnóstico, pero sin embargo es importante observar estas conductas también en niños y ayudarles también a que sean un poco más sociables, que interactúen, enseñarles incluso a ser un poco más empáticos y sobre todo aquí cumple un rol muy importante la madre o si no el padre también. ¿A qué me refiero con esto? Trabajar mucho con los apegos, sobre todo un apego es seguro. Ahora también hay muchos apegos, ¿no? Que estos también provocan más adelante distorsiones de personalidad o trastornos de personalidad, incluso otras patologías. Entonces yo creo que es muy importante ahora también que trabajar mucho con este apego seguro, con las relaciones también familiares, una buena comunicación entre los padres, porque también ahora vemos muchos divorcios, separaciones en el entorno y justamente la pandemia también ha llevado a eso. Entonces, ¿qué clase de niños vamos a tener en este momento o más adelante? Entonces, que posiblemente unos niños inseguros, temerosos, tímidos, con una baja autoestima, entonces todo esto influye. Yo creo que no solo es ver al adulto, sino también al niño. Así que tenemos tantas cosas que hacer y trabajar y dar mucha importancia a la salud mental. Porque para un trastorno de personalidad también hay que hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Uno de ellos como la esquizofrenia, trastornos de bipolaridad, etcétera. Incluso con el esquizotípico se puede confundir con el autismo también. Entonces, hay que trabajar es mucho y sobre todo para mi criterio es trabajar mucho desde la infancia, desde la adolescencia, porque es muy importante para construir un adulto sano psicológicamente y psíquicamente para que aprenda a desenvolverse en el entorno, porque tenemos que desenvolvernos, tener una buena inteligencia emocional y eso es lo que no tenemos y eso es lo que estamos no observando en niños, adolescentes y aún más en adultos. Entonces, como tú ya dijiste, Edmundo, creo que la parte psicológica también juega un rol muy importante, trabajar mucho con filtros mentales, reestructurar el pensamiento, cambiarlos, porque todo el tiempo que nos estamos contando historias y negativas de uno mismo, del entorno, y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces es muy importante que trabajar. O sea, para trabajar en trastornos de personalidad hay que trabajar casi en todo, en terapia individual, en terapia familiar. Estaba viendo que es un tema muy grande, muy amplio. Disculpa que te haya cortado. Vamos a dar paso a unas preguntas de la comunidad. Adelante, producción. ¿Cómo están? Y bienvenidos de nuevo, Doc. Sí, agradecer a los especialistas que tenemos del día de hoy. Tenemos algunas preguntas que nos han dejado a través de nuestras redes sociales y algunos casos más bien también. Nos dicen por acá, ¿a qué se puede deber? Tengo una hija adolescente que en su vida diaria con sus amigos es muy normal, pero cuando estamos en casa, en familia, normalmente decide aislarse.
Inclusive busca comer sola en su dormitorio. ¿A qué se podrá deber esto? Bueno, por ejemplo, aquí no se podría hacer un diagnóstico de buenas a primeras, ¿no? Para diagnosticar un trastorno de personalidad se necesita una valoración con el paciente y con sus familiares más cercanos. De esta forma se confrontan ideas, se corroboran signos para llegar a un diagnóstico. Sin embargo, como insistí hace un momento, en la adolescencia, si bien ya se puede intuir el desarrollo de un trastorno de personalidad, este no puede ser diagnosticado hasta que llega a la edad adulta. Por ejemplo, una chica, como lo mencionaba el ejemplo, ¿no? Que se aísla en su dormitorio, creo que sí mencioné este ejemplo ficticio hace un momento, que ahora resulta ser real. Tendríamos un diagnóstico diferencial entre dos trastornos de personalidad. Uno podría ser el esquizoide, sobre todo por el aislamiento. Sin embargo, los esquizoides pueden llegar a tener confianza, pero a muy pocas personas generalmente de su familia, de su entorno más inmediato, más cercano. Sin embargo, llegan extraños y entonces esta conducta defensiva es encerrarse en el dormitorio. ¿Ya? También habría que hacer un diagnóstico diferencial con un trastorno de personalidad evitativa, del cual fácilmente puede derivarse una fobia social, que son personas que, por ejemplo, personalmente pueden hablar tranquilos, pero en público no se desempeñan y hasta llegan a tenerle pánico al asunto. Entonces, habría que continuar observando a esta chica hasta que cumpla su mayoría de edad, pero igual ya sería bueno que empiece a recibir ayuda profesional, además para recabar otros síntomas que ya pueden ser, por ejemplo, agresividad, problemas para el sueño, problemas de alimentación, que con una indeseable frecuencia los trastornos de personalidad están asociados a comorbilidad psiquiátrica. Siguiente pregunta, Cris. Sí, tenemos otro comentario por acá. Nos dicen que si se puede considerar, a ver, dice, ¿se puede considerar como un trastorno de personalidad el tema de las adicciones? ¿Y esto dentro del hogar puede influir en que a los hijos también se les desarrolle? Si me repite, escuché adicciones. Sí, nos preguntan si es que las adicciones están contempladas como trastornos de personalidad y que si dentro del hogar, por ejemplo, entiendo yo que si el padre, por ejemplo, tiene alguna adicción, el hijo o los hijos puedan también desarrollar este tipo de situaciones. Ya, a ver, el riesgo es alto, pero como yo les digo, o sea, hay que hacer es una historia clínica, evaluar es al paciente, ver qué es lo que le está pasando, y es cierto, o sea, a veces las adicciones o consumos de sustancias suelen estar también desarrolladas, desarrolladas con, justamente con los trastornos de personalidad, pero siento que esperar, o sea, cómo la persona se va desenvolviendo, cómo es el entorno y cómo es su comportamiento, pero yo creo que sí es necesario ir observándolo. Por ejemplo, el trastorno disocial, antisocial, como lo llaman otras bibliografías, suele estar bastante asociado a consumo de sustancias, alcohol, drogas. Entonces, o sea, una adicción no es un trastorno de personalidad, dando una respuesta firme a la pregunta, pero suele estar asociada a trastorno de personalidad, el consumo de sustancias. Última pregunta. Sí, nos comparte por acá, nos dice, ¿cómo están? Felicitaciones por el programa. Tengo 27 años y la verdad acabo de salir de una relación. Me cuesta demasiado desapegarme de esa persona y siempre me ha pasado lo mismo en 2 relaciones previas que también tuve. ¿Alguna recomendación que me puedan dar para empezar mi camino a sanar? Yo creo que aquí es importante es buscar esa ayuda. Yo creo que es muy importante que tener una ayuda psicoterapéutica, analizar por qué tal vez esas
dependencias emocionales, por qué estos apegos, porque a veces se desarrollan que también es en la infancia, ¿cómo fue? Si tuve yo afecto, qué sé yo, de la figura paterna o materna, ¿qué es lo que pasó? Entonces, ¿y qué es lo que yo me estoy contando? ¿Qué historias pues yo tengo es de mí misma y qué es lo que busco yo de una pareja? Si busco es una compañera de vida o simplemente es por llenar, es un vacío el que yo tengo, quizás una baja autoestima, etcétera. Entonces yo creo que no le podría es decir que es un trastorno, no, de personalidad, sino es mejor es buscar ayuda para que en posterior tenga ya unas relaciones ya mucho más sanas y no tóxicas o sino conflictivas. Yo creo que por ahí sería una respuesta. Pero bien importante, ¿no? Que, o sea, sepa reconocer que tiene tal vez este apego, ¿no? Porque ese creo que es el primer paso para que digas, no, bueno, reconozco que yo tengo ese problema y tal vez necesite ayuda, ¿no? Porque si es que tú reconoces que tienes un problema, vas a tratar de buscar ayuda, pero si es que no lo reconoces, no lo vas a hacer. ¿No me equivoco? La dificultad con los trastornos de personalidad, escasamente, difícilmente van por cuenta propia. Generalmente ya van presionados por su pareja, por un familiar o incluso por el jefe, porque ya ha tenido malas relaciones laborales y le dice, a ver, te me vas a psicología porque estás teniendo problemas con tus compañeros. Generalmente las personas con trastornos personales llegan presionados por terceros, ¿no? Por ejemplo, en el caso que citaba el joven de 27 años que preguntaba, ahí, por ejemplo, habría que recabar datos, por ejemplo, de una personalidad dependiente, que, por ejemplo, dice que ya le pasa esto en 2 relaciones. Habría que preguntarse si de pronto no soltó una mano hasta que ya estuvo tomado de otra. Eso se ve con mucha frecuencia. Habría que ver también el trastorno de personalidad más estudiado es el emocionalmente inestable o el limítrofe que le llaman. Por ejemplo, que hay necesidad de mantener control, es una persona que cuando las cosas no le resultan, y esto ocurre con facilidad, se torna vengativa, tiene que haber consecuencias, sin importar si esto termina en daños propios o a terceros. Entonces, sí, es importante buscar ayuda, porque hay niveles de tratamiento. Por ejemplo, cuando ya en el trastorno limítrofe, ¿no? Generalmente el tratamiento es mixto entre psicología y psiquiatría. Necesita utilizantes como fármacos, psicoterapia cognitivo-conductual o la parte psicoterapéutica. Pero asimismo, al menos en mi modesta experiencia, he conocido trastornos limítrofes que ya no responden a estas terapias clásicas y han necesitado incluso terapia electroconvulsiva, que ya han sido casos extremos. Bastante complicado el asunto de, como te digo, de la salud mental en sí, porque como hablábamos anteriormente, pocas son las personas que realmente dicen sí tengo un trastorno o sí vamos a realmente, buscar ayuda, ¿no? Este tema de la salud mental, que hemos tratado de abordar, es para, sacarle de la sombra, digamos, a la salud mental, porque no muchas personas conocen de salud mental y piensan o creen que están bastante bien, y realmente no es así, porque su comportamiento es distinto, digamos así, ¿no? Mira, el mundo, por ejemplo, a mí no me gusta incursionar en política, no es bueno dar nombres, pero por ejemplo, hace algunos años tuvimos cierto gobernante a quien varios psiquiatras hemos coincidido en diagnosticar con un trastorno de personalidad narcisista. O sea, ya que exteriormente es autoritaria, inconsecuente, pero es el componente externo. El componente interno del narcisista es una persona que, como mencionaba aquí la doctora Ale, insegura de sí mismo, envidiosa,
Entonces, creo que en realidad seres humanos así se tornan hasta indeseables en nuestro medio, pero tenemos conciencia que pueden ser personas con trastornos de personalidad y que en algún momento, cuando ya su vida se complique demasiado, tendrán que buscar ayuda. Claro. Otra cosa que comentábamos en los programas en los que hemos dado bastante apertura a lo que es salud mental, porque realmente decíamos que, no sea, la mente es tan, pero tan poderosa que incluso simula enfermedades donde no las hay. Entonces, realmente el poder de la mente es fabuloso, muy poco explorado, y realmente es por eso que hemos tratado de dar mucha apertura a lo que es salud mental acá en Novodoc. Realmente, ¿alguna última recomendación de parte de ustedes para esta clase de trastornos o en general para la salud mental o el buscar ayuda? Bueno, de mi parte, como médico que soy, yo siempre abogaré por la prevención. Y cuando se trata de trastorno de personalidad, esto empieza en la infancia y la adolescencia. ¿Sí? No podemos permitir que nuestros niños, que nuestros adolescentes estén clavados en una tablet, en un celular, aislándose del contacto con sus familiares, con otros menores, con otras amistades, con lo cual se van a fomentar relaciones humanas saludables, se va a dar el ensayo y error para aprender en base a estas equivocaciones y fortalecer las virtudes, ¿no? Es la recomendación que podría dar de mi parte, especialmente a los padres. Escuchen a sus hijos, jueguen con sus hijos, incentiven la lectura, incentiven la actividad física. Así vamos a mantener la salud mental de los chicos. ¿Usted, mi doctorita? Yo igual, yo creo que es importante dar importancia a los niños. Escuchemos, hablemos con ellos, tengamos una mejor comunicación con ellos, igual con el adolescente. Yo creo que es muy importante eso también. Y una persona que posiblemente cree que puede estar atravesando por esta situación, busque esa ayuda, vaya con el profesional que tal vez es psicólogo o psiquiatra, y lo primero es la aceptación, aceptar de que es un problema, y yo creo que ahí pues ya viene un tratamiento que va a ser beneficioso para todos, para él y para las personas que están a su alrededor. Y qué más, lo que les puedo decir, cuidemos a los niños, a los adolescentes, compartamos con ellos, interactuemos con ellos, y pues bueno, y trabajemos bastantísimo en la inteligencia emocional. Y muchas gracias por la invitación. Les agradecemos mucho por habernos dado la apertura de venir y hablar sobre estos grandes problemas que nos acarrea la salud mental. Estaremos gustosos de invitarlos en otra ocasión. Queríamos hablar de las fobias. Realmente es algo que siempre me preguntan. Y el otro día estaba una compañera y me decía que ella tiene miedo a ver sangre. Entonces yo decía, eso a lo mejor sea una hematofobia. O bueno, no conozco los términos, ¿no? Pero en sí sería el caso abordar algunas cosas en base a esto de las fobias, que sería el temor, el miedo patológico a una determinada cosa. Entonces estaremos conversando para hacerles la invitación. Les quiero agradecer a ti, Leonardo, a ti, Alexandra. Realmente son bienvenidos realmente en esta comunidad que estamos tratando de hacer en Novodoc. Les quiero reiterar los agradecimientos y les quiero invitar para este nuevo programa. Muchísimas gracias
será hasta una próxima ocasión. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Un abrazo, chao.